Elementos básicos de la estadística en general. ¿Cuántos enfoques de estadística tenemos? Ya hemos hablado de ellos. Estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva es el conjunto de métodos estadísticos que describen y o caracterizan un grupo de datos. Por eso es que nosotros lo habíamos visto como parte necesaria del análisis de indicadores en la etapa de diagnóstico, planteamiento del problema, análisis de la situación actual, todo fenómeno. La estadística inferencial es la otra cara, el otro enfoque de la estadística. La estadística inferencial busca deducir y sacar conclusiones acerca de situaciones generales más allá del conjunto de datos obtenidos. Más allá del conjunto de datos obtenidos. ¿Qué significa esto? Inferencia. De acuerdo a los datos observados, su comportamiento histórico, su diagnóstico, obtenido técnicamente con el análisis de estadística descriptiva, puedo aventar la información a un horizonte de tiempo más grande o llevarlo a un análisis de un territorio más grande. Más allá de los datos que yo tengo, puedo conocer su dinámica. Entonces, eso se le llama la inferencia. Saco conclusiones a partir de los datos observados mediante un conjunto de pruebas, métodos, técnicas, hacia dónde se va a comportar. Es bellísimo. En econometría lo tenemos de manera muy clara, ¿no? La prueba de hipótesis, las pruebas de hipótesis o la econometría, sea de series de tiempo, sea de corte transversal, sea econometría espacial, pues nosotros tomaremos algo de información y proyectaremos a futuro o en el territorio la información para inferir cómo es el comportamiento de los demás actores o de las demás variables en el espacio y en el tiempo. Otros elementos de la estadística. Punto número 1, población. Población es el conjunto de todos los posibles elementos que intervienen en un experimento o en un estudio. Y hay dos tipos de poblaciones. Poblaciones que se consideran finitas y población que se considera infinita. La finita es aquella que indica que es posible alcanzarse o sobrepasarse al contar. Es aquella que posee o incluye un número limitado de medidas o observaciones. No es lo mismo que nosotros estemos analizando la población del curso de estadística de las 9 a las 11, a que nosotros estudiemos una población nacional o una población mundial. ¿Se dan cuenta? Entonces, son poblaciones diferentes, son tamaños distintos, tienen dinámicas distintas. Estoy feliz y enojado. La población infinita es infinito si se incluye el gran conjunto de medidas y observaciones que no pueden alcanzarse en conteo. Ajá. Son poblaciones infinitas porque hipotéticamente, no existe límite en cuanto al número de observaciones que existe. De alguna manera, estos conceptos pueden llegar a ser relativos. Es infinito en tanto que yo no puedo alcanzar a contabilizar todo el universo de información. ¿Por qué va a ser importante? Porque dependiendo del tipo de población, van a ser distintos los métodos de tratamiento de los datos. Otro elemento, pues si ya tenemos la población, necesitamos la muestra. La muestra se refiere a las observaciones de un subconjunto de individuos, unidades de estudio de la población, seleccionada mediante un procedimiento específico. ¿Cómo elegimos nuestras muestras? Tenemos búsqueda o selección aleatoria, o sistemática, o estratificada, ¿no? Etcétera. Entonces, cada uno de estos tipos de muestra van a tener implicaciones en cuanto a las conclusiones que podemos derivar de ellos. Bien, la propiedad medida a una de las unidades es variable de interés. Sus características se denominan estadísticos. Los estadísticos, entonces, son media, la desviación estándar, etcétera. Ya los iremos analizando y los iremos presentando más adelante. Los elementos de la estadística que corresponden a la variable. Y esto va a ser muy importante porque en R vamos a tener que, dependiendo las variables, generar
métodos de trabajo diferentes. La selección de variables y unidades. Las variables de interés tienen que ser medidas a una escala y precisión de acuerdo a la magnitud de los efectos esperados. Las unidades de estudio son del tamaño o grupo de individuos mínimo sobre los que actúa la variable explicatoria. En general, podemos dividir las variables en cualitativas y cuantitativas. Cualitativas mencionan las cualidades de un determinado evento o fenómeno. Puede ser nominal u ordinal. O sea, puede tener que ver con la categoría de cualidades que se pueden tener, o de acuerdo a los tamaños, por ejemplo. Ordinal si tiene que ver con el lugar, la dimensión, y nominal si nada más está definiendo una clase. O sea, rojo o azul. Bueno, rojo no es más que azul, azul no es más que rojo, es nominal. Ordinal podría ser grande, mediano, chico. No estamos dando una medida concreta, es cualitativo, por clase, pero sí tiene alguna relación con alguna medición. Eres grande, Drake. Cuantitativas. Mide numéricamente un intervalo determinado, de razón de intervalo. Cuantitativas también tendremos otras especificidades que veremos un poco más adelante. Tratamiento. Por eso decíamos, hay diferentes tipos de datos, por lo tanto, podremos aplicar distintos tratamientos a las variables. Es la aplicación de un nivel de un factor o de una combinación de niveles de factores múltiples a una unidad experimental. Es decir, ¿qué es lo que nosotros tendremos que aplicar a las variables para reconocer su validez o conocer lo que se puede concluir de ellas? Por ejemplo, no es lo mismo que nosotros contrastemos el Producto Interno Bruto de todos los municipios del país o que los contrastemos desde el Producto Interno Bruto per cápita, ¿no? El per cápita ajusta desde el tamaño de la población. El PIB de manera directa no tiene un ajuste de población. O es como si nosotros contamos todos los árboles de todos los municipios del país, pero no tomamos en cuenta el territorio. Entonces va a haber problemas de sesgo, de análisis en la variable. Escala de medición, pues habíamos dicho, nominal, ordinal, intervalos, absoluta, etcétera. Esto nos lo vamos a saltar un momento y ya lo explicamos. Ahora, un problema, un planteamiento de problema, involucra todos estos elementos. Ejemplo, si desarrollan una tesis o una investigación o cualquier estudio asociado a alguna variable estadística, parten de un planteamiento del problema. Un planteamiento del problema, un objetivo, una hipótesis. Y todos estos deben traer implícito todos los elementos que hemos traído como explicación. Ejemplo, para el estudio de la altura de los estudiantes de secundaria, de universidad, de una ciudad, se toma una muestra de 500 alumnos. 500 es el tamaño de muestra. La ciudad es la población. La variable estadística es la altura y los estudiantes son el individuo. Así, cuando nosotros obtenemos los datos, bueno, de la muestra, de la población, de la variable, pues ya el valor numérico que obtenemos de cada uno de ellos se denomina dato. Y ahí es donde vamos a comenzar a ver nuestro curso de introducción a estadística con R.